cuando en 1932 el escritor británico Aldous Huxley publicaba su novela, Brave New World, o como la tradujeron al español, Un mundo feliz, probablemente no se hacía una idea de la magnitud del concepto que había creado. Sin pretenderlo y quizás por un mero capricho del destino, Huxley, con esta obra estaba introduciendo al gran público a un lado de la ciencia tan fascinante como oscuro. Esta distopia de ciencia ficción ambientada en el siglo XXVI tenía como eje central de la trama una idea que nunca antes había sido explorada dentro del repertorio de la ficción. Un concepto que mientras esta sumamente exitosa novela vendía miles de copias, a su vez también arrugaba cual pasa el corazón de miles de lectores, y seguramente encendía una chispa en unos cuantos corazones desalmados más, la idea de cultivar humanos, de clonar. Estaba por primera vez en la historia bailando por la mente de miles de personas en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esto no era ni un consejo, ni una propuesta. ¿Cómo iba a alguien atreverse a jugar de tal forma con los cimientos de la vida, con lo que nos hace humanos, animales y vivos, después de leer el escenario que Huxley nos había presentado? Humanos cultivados de a miles como si de vegetales se trataran, haciendo de la gestación de la vida una industria. Con ello, personas cuya única finalidad es la de ser productos. Personas que al nacer serían educadas de arriba abajo para vivir en la casta que se les había asignado, sin nunca cuestionarla, y no ser del todo humanos más allá de tener que cumplir el deber que, desde la cuna, se les había convencido que era la totalidad de su vida. Con la excusa de no ser realmente personas e impulsado por la innegable avaricia y ambición humanas, la sociedad que mostraba el libro devino en un miedo en el imaginario de la sociedad. No obstante, al encontrarnos en plena década de los años 30 y con una ingeniería genética y demás ciencias que abarcan este campo de estudio, aún primitivas, el miedo que Huxley acababa de crear a la sociedad, se vislumbraba más bien lejano. Sin embargo, el manipular a la vida a nuestro favor, no es algo descabellado para el ser humano, y con un lento pero seguro avance en las ciencias genéticas, hacerlo desde lo más profundo, era cada vez más posible. Y es que nunca dejó de ser un cierto deseo poder utilizar a la naturaleza a nuestra conveniencia cada vez más. No sería hasta el final de Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg contra científicos nazi y detenciones de médicos militares que realizaron experimentos atroces en otros frentes como el Dr. Shihiro Ishii en Japón, que nacería lo que hoy conocemos como la bioética. Y fue tiempo más que suficiente para que lo fascinante que esconde el interior de la más compleja biología, encantara a más de un honrado científico. Y esto ayudado por obras de ficción como el libro del que ya hablamos. Con el descubrimiento del ADN en 1953, los ladrillos de la vida quedaban a disposición del hombre, casi como si fuera una falta de respeto. Lo más elemental de la vida era ya no solo algo conocido, terminaría siendo algo que podíamos dominar y manipular. Y con ello nos dirigíamos hacia un evento único en la historia de la humanidad. Una de las noticias más sonadas de toda la década de los años 90 y de alguna forma un sueño de jugar a ser Dios, finalmente materializado en una oveja. Esta historia comienza en Rathlin, Escocia, en 1917 con la fundación del Rathlin Institute, un centro de investigación asociado a la Universidad de Edimburgo que estuvo financiado por el gobierno durante los siguientes 62 años, para centrarse únicamente en buscar formas de aumentar la productividad agrícola. Financiado levemente por el gobierno para estudios simples, este humilde instituto no era ni reconocido, ni tenía planes ambiciosos. Sería en 1979 cuando Margaret Thatcher se convertiría en primera ministra de Reino Unido, trayendo consigo una fuerte ideología de privatización de empresas nacionales y políticas de derecha. Durante la administración de Thatcher, el Instituto Rathlin y muchos otros a lo largo del Reino Unido dejaron de ser financiados por el gobierno. Esto provocó que en los años posteriores otros laboratorios quebraran al no ser rentables económicamente y que, en consecuencia, el gobierno enviara inspectores a los institutos para cerrarlos o nacionalizarlos de vuelta, en caso que no estuvieran contribuyendo al desarrollo del país. Cuando los inspectores llegaron al Instituto Rathlin en 1981,
quien en aquel entonces era el director, el genetista inglés Graham Barfield, le propuso un trato a los inspectores. Que le dieran más tiempo y el instituto pasaría a ser uno de los mejores del mundo en un campo de estudio que se esperaba fuera lucrativo a mediano-largo plazo, la ingeniería genética. Con la promesa hecha y el futuro de la institución dependiendo de que hicieran o intentaran hacer algo grande en los próximos años. El instituto pasó a dedicarse a la investigación genética con fines médicos, en su totalidad. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. La también llamada mucoviscidosis es causada por mutaciones en el gen CFTR, un gen ubicado en el cromosoma 7, que codifica la síntesis de la proteína CFTR del mismo nombre. Esta proteína actúa como un canal de cloro en la membrana plasmática, la cubierta que rodea toda la célula, de las células epiteliales. Un tipo especializado de células epiteliales son las células caliciformes, son ellas las que se encargan de producir el moco que recubre los canales internos de los pulmones. ¿Qué pasa entonces cuando las células caliciformes, que no dejan de ser epiteliales, sufren una mutación en el gen que codifica la proteína CFTR que actúa como canal de cloro? Pues que como el canal de cloro no cumple su función, el paso de iones cloro, Cl, no es regulado. Y el citoplasma no recibe iones cloro, que en condiciones normal entran y ionizan las proteínas del interior. Recordemos que estas células producen el moco, finalmente este moco que producen las células poco ionizadas es más espeso. Pues el cloruro atrae el agua, y al no dejar entrar la proteína al cloruro, el moco no se hidrata, quedando tan espeso como para taponear los alveolos de los pulmones e impedir respirar. En el Instituto Raslin estaban buscando tratamientos nuevos para esta enfermedad que por su funcionamiento a escala genética y celular parecería demasiado complicada de combatir. Sin embargo, encontrarían que una cierta proteína, la alfa-1 antitripsina que produce el cuerpo y que logra reducir la inflamación de los pulmones y órganos afectados por la mucosa hiperdensa de la fibrosis quística, así aliviando los síntomas de la mucoviscidosis. Pero los niveles de alfa-1 antitripsina que produce el cuerpo naturalmente son muy bajos. Y entre los genetistas de Raslin nació una idea simplemente brillante: iban a modificar genéticamente a un animal para que produjera leche, cargada con la proteína. Insertando el gen humano productor de alfa-1 antitripsina en un óvulo fertilizado de oveja, esperaban que este pedazo de código genético humano se integrara con el material genético del animal, y desarrollaría un animal que produciría más de esta proteína. Pero el proceso era todo menos fácil. Más allá de que el gen humano tiene pocas probabilidades de integrarse correctamente en el genoma de la oveja, es decir que se necesitaron muchísimos intentos, la manera de insertarlo en el cigoto es tan lógica como tediosa. La microinyección pronuclear es sencillamente, lo que te imaginas, inyectar el gen directamente en el óvulo fecundado con una aguja de menos de 130 micras de diámetro, o sea 0.013 centímetros. No me preguntes cómo creas una aguja tan fina como para pinchar células, porque no sé la respuesta. Quien realiza la inyección tiene que ver a través de un microscopio y tener un pulso increíble. Esto es cientos de veces más complicado que meter el hilo en el hueco de la aguja, y es que en un solo intento podían pasar literalmente horas. Un intento que, como ya dijimos, ni siquiera era probable que saliera bien. Pasaron los años y decenas de veces la integración no tuvo lugar y salían ovejas normales, a veces ni siquiera había embarazo, o simplemente salían machos. Pero bailando entre esfuerzo, gasto, frustración y perseverancia, finalmente en 1990 se logró. Una oveja llamada Tracy había asimilado en sus genes la alfa-1 antitripsina y producía 35 gramos de proteína por litro de leche. El nacimiento de Tracy fue algo único, un hito en el mundo de la medicina y la ciencia se había conseguido, y evidentemente un animal transgénico llamó la atención de medios en todo el mundo, a la par que aquel miedo a la más oscura ciencia que yacía en el subconsciente de la gente empezaba a despertar. Miles de activistas por los derechos de los animales saltaron a las calles exigiendo respeto y un alto a lo que estaba pasando en Raslin.
y aunque los comunicados oficiales decían que las investigaciones eran únicamente con fines farmacéuticos, los radicales atacaron varios laboratorios al punto de quemar parte de las instalaciones, entre ellos una parte del Instituto Raslin. Pero esto no frenó los trabajos del instituto, que ahora se encontraba frente a un problema. Tardaron años en que uno de los cientos de intentos funcionara, y evidentemente no sería viable la producción del medicamento si seguían por este camino. Fue entonces que surgió la idea que daría origen a Dolly: crear copias idénticas de aquella oveja que revolucionó la historia de la ciencia, revolucionando aún más la historia de la ciencia. Técnicamente Dolly no fue el primer animal clonado, antes de ella se había clonado ranas y ratas. Pero esto cuando los ejemplares se encontraban en las primerísimas etapas de su vida, y sus células aún no se habían especializado. No existía ninguna forma de sacar clones de ejemplar adulto, pues una vez las células se han especializado ya no hay forma de retroceder. Y pasa que Tracy era ya una oveja totalmente desarrollada, si no era adulta no hubieran podido ordeñarla y darse cuenta que ella era la indicada. Si hay algo que son algunos científicos, es un tanto locos. Cierto que se trata de un estereotipo fomentado por la ficción, pero los estereotipos existen por algo. Y cuando parecía imposible conseguir replicar a aquella única pero ya envejecida oveja de raza Finciev, una peligrosa idea volvía a nacer en la mente de un genetista. La quiescencia celular es un estado en el que las células entran en una fase de inactividad o reposo, sin dividirse ni crecer activamente. Distinto de la fase de división celular activa, como la mitosis o la meiosis, y se considera una fase de pausa en el ciclo celular. Resulta que cuando una célula ya especializada se encuentra en este estado vegetal y recibe la señal de que debe despertar su patrimonio proteico, empieza a modificarse para que pueda volver a activarse. Proteínas son desechadas mientras que otras se conservan, y este proceso necesario para salir del estado vegetal provoca la pérdida casi total del proteoma que especializaba a la célula. Una célula quiesciente cuando despierta, prácticamente recomienza su vida, volviendo a ser una célula primordial, esperando a tomar un destino, momento en el cual su material genético puede ser utilizado para replicar, y Kate Campbell fue el encargado de llevar células de oveja al estado vegetal. El más joven del equipo estaba convencido de que un cultivo inicial de células mamarias, el cual iban a someter a una bajísima temperatura y un ambiente sin nutrientes ni oxígeno, quedaría inducido a la quiescencia y al despertarlas, podría extraerse el genoma total y puro del individuo. Lo lograron sin demasiadas dificultades, pero ahora sí se venía un trabajo tortuoso. Las células de ovejas normales que habían sido reiniciadas se le encargaban a Ian Wilmut, quien se encargó de introducir una pipeta para extraer el núcleo de la célula reiniciada, y con eso su genoma. Para posteriormente vaciar también un cigoto fertilizado de oveja para inyectarle únicamente el ADN extraído de antes, y fecundar a una madre que portara el desarrollo del clon en su vientre. Al extraer el ADN del cigoto, al arrebatarle el legado de los padres al hijo, este era dañado y no podía desarrollarse a plenitud dentro de la oveja. Tuvieron que realizarse de nuevo cientos de intentos, como si la naturaleza protegiera ya al borde de una batalla perdida, el respeto a la paternidad y singularidad de cada individuo. Pero en Raslin, fueron persistentes y en el intento 277 finalmente pasó. El 30 de marzo de 1996 la oveja de nombre señorita Betty, dijo a todos los científicos que lo habían logrado, al dejarse realizar una ecografía de ultrasonido que revelaba que llevaba 1 mes y 11 días preñada. Día a día monitoreaban que el desarrollo de la cría no tuviera complicaciones, ni el embrión mismo deformaciones. Pues los otros 13 intentos que resultaron en embarazo, no sobrevivieron. Y finalmente el día 5 de julio de 1996 Betty se puso de parto, y en la recta final para llegar al mayor logro, la madre naturaleza dejó de presentar resistencia, la guerra estaba perdida y se dejó dar el golpe de gracia, dejando nacer sin ningún tipo de inconveniente a Dolly. Tras años de altibajos, la segunda revolución que habían logrado en aquel laboratorio cercano a la capital de Escocia, había dejado pequeña a la primera, y sabiendo la respuesta que habían recibido la primera vez, con la lección aprendida decidieron ocultar este suceso durante al menos un tiempo.
No fue sino hasta el 22 de febrero de 1997, que hicieron pública la existencia de Dolly y medios de comunicación y periodistas de todo el mundo viajaron hasta Reino Unido para obtener las primeras fotos de Dolly y testimonios de los científicos. La historia se repite y como era de esperarse, grupos como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals y los activistas por los derechos animales se lanzaron carteles y pancartas en mano a las calles de Londres gritando que la naturaleza y vida se respetaran. Dolía, en el corazón de mucha gente la frialdad de la ciencia, estremecía pensar que podría ser una persona poderosa y malvada, con el control de la misma vida en sus manos. Y no había pasado ni un mes del anuncio de una de las noticias más grandes de la década de los años 90, cuando la Unión Europea llamaría a una reunión de emergencia de la UNESCO en París. Incluso las altas esferas sentían grima al imaginar con natural pesimismo a dónde llegaría todo esto. La 29ª sesión de las Naciones Unidas el 11 de noviembre de 1997 emitió la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, un documento de 25 artículos, fue firmado sin dudarlo, unánimemente por todas y cada una de las delegaciones de los países presentes en el Congreso. Entre paredes de texto la clonación en seres humanos quedaba absoluta y totalmente prohibida en cada rincón del planeta, al ser una pura y neta falta de respeto contra la dignidad humana. Quedando calificada como atentado contra los derechos humanos, la puerta que una bella y noble ciencia iba a comenzar a abrir, fue puesta bajo llave. Y es así como volvemos a New Brave World, una advertencia del pasado, que escondía entre su fascinante historia y entrañables personajes, un mensaje. El mensaje que la vida humana es sagrada. Esperanzador es saber que pese a ser fomentados por la ficción, los límites en este excepcional caso, están bien trazados y grabados en la conciencia popular. La resurrección de Zacharias Wheeler, con un escenario tan duro, como perfectamente plausible, es parte de la amplia lista de obras adelantadas a su tiempo, que han resguardado de la aprobación popular a la clonación humana. Un mundo donde miles de clones de las personas más ricas e influyentes del mundo, son creados con la única razón de servir como cultivos de órganos y sangre para que, llegado su requerimiento, se sacrificaran para salvar a su padre. El dinero trayendo a la vida, personas sin propósito, personas sin destino, bebés a los que no les espera una vida, solo una fría celda. Gattaca, experimento genético, donde ya no existe el milagro de la vida, y ésta se convierte en un producto, la gente no tarda en querer hijos con genes más atractivos, más inteligentes, y en realidad menos suyos. Los genes de personas deseables, copias de seres humanos, pasan a ser un negocio, destruyendo la familia, y las relaciones sociales. ¿Con quién te vas a casar teniendo a 100 personas perfectas para ti a tu disposición? ¿Existiría la amistad con alguien, sabiendo que hay otros 20 iguales a él? Lo que hace única a cada una de las 8.000 millones de personas que viven en este planeta, ha sido eliminado. The Resurrectionist de Jack O'Connell. No tardaríamos nada en crear clones de familiares y personas cercanas fallecidas, en un intento hermoso y perturbador de volver a ver a alguien, mismo tamaño, misma adorada voz, misma cara y sonrisa que la de tu difunta madre. Simplemente no es ella, no tiene sus recuerdos, no naciste de ella, pero puede que hasta la personalidad se parezca. Solo incrementas tu dolor al verla, sin ser ella, y al querer dejar de sufrir tu mala decisión, abandonas a una persona que siente y sufre. Clones desechados mendigan por las calles de todos los países del mundo, mientras que en países subdesarrollados la trata de mujeres utilizadas para gestar a los nuevos juguetes de los mafiosos, deja a la actual venta de personas como un negocio pequeño. Siendo la ciencia el mayor aliado de una humanidad desarrollada y feliz, indiscutiblemente. Dolly nos dejó un recuerdo, una lección y un mensaje. Aquella vez que tuvimos que detener el progreso, para conservar la humanidad. No hay razón para clonar humanos, con todos los perdones que merecen los biólogos, esta fue la vez, que pudimos darnos cuenta a tiempo.